flor de acefóxido. ¿De qué año a qué año? Desde 1950 hasta 1957, luego de eso se lo ha puesto ya para uso clínico a la venta, ¿ya? Con la empresa de Roche. Una vez identificado el flor de acefóxido, se ha visto que tenía también al mismo tiempo efectos secundarios, como cuáles. ¿Qué han leído de flor de acefóxido? Somnolencia. Era más que somnolencia. Sedante. Ya, pero ¿qué más? Ansiolítico, somnolencia, hipnótico, ansiolítico. ¿Qué más produce el acefóxido? ¿Qué han leído? Problemas de memoria, ¿no? Entonces se ha visto que este fármaco provoca un poco más de efectos secundarios que los adversos, pero la molécula, la estructura química como tal, se ha ido modificando y es así que en 1963 se llega a descubrir el diazepam, ¿sí? El mecanismo de acción, ¿cuál es? Es un modulador del receptor GABA. En este caso se une a la subunidad alfa y gamma, ¿no? De este mismo. Facilita la entrada, por tanto, de ion cloruro, en este caso, lo que va a provocar la hiperpolarización de la membrana, haciendo que este canal permanezca abierto, por tanto, los neurotransmisores están ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca entonces? Reduce la ansiedad y también induce el sueño. Pero posteriormente, evidenciándose estos dos mecanismos de acción con el diazepam, dos. El primero estamos diciendo que se usa como ansiolítico y también como un inductor del sueño, ¿sí? ¿Qué más? Se ha ido descubriendo también que tiene un efecto, ¿qué efecto? Sedante, relajante muscular, ¿y qué más? Son 5. No. Son 5. Sedante, hipnótico, ansiolítico, relajante muscular y anticonvulsivo, ¿no? Y ese es el que funciona a dosis altas, ¿ya? A dosis elevadas. Entonces vamos a entender que el mecanismo de acción, pues, de este fármaco, una vez ya descubierto el flor de acefóxido, a partir de este se van sintetizando varias moléculas, ¿no? El primero, el diazepam. Ok, vamos a usar esta clasificación para su examen de hito, ¿sí? No como en el video, ¿no? Para su examen de hito estamos usando esta clasificación. Entonces vamos a ver que los benzodiazepínicos se clasifican en 4 grandes grupos. Uno de acción ultracorta, de acción corta, de acción intermedia y de acción larga o prolongada, ¿sí? Si estamos hablando de los fármacos de acción ultracorta, tenemos a 2 fármacos representantes principales que los tenemos en el medio: el midazolam y el triazolam. El midazolam, ¿ya? El midazolam en este caso viene de aplicación de composición, en este caso de forma de presentación, vía oral, ¿sí? Pero también en vía endovenosa, ¿ya? Este fármaco, el midazolam, tiene un mecanismo netamente más sedante que anticonvulsivante, ¿sí? Es más sedante. Por lo que el midazolam se lo usa ¿para qué? ¿Crisis? ¿Ah? ¿Crisis convulsiva? No, acabamos de decir que no, tiene un efecto sedante. Anestesia, no anestesia. Anestesia, una preanestesia. Antes de yo poner directamente el propofol, porque el propofol me causa náuseas, malestar general directamente aplicado en vena, yo relajo al paciente con midazolam, ¿sí? Aplico midazolam, el paciente está sedado, está relajado y recién puedo iniciar el propofol. ¿Entendido? Entonces el uso es más prequirúrgico, ¿sí? Quirúrgico. Pasamos. La segunda gran familia
en este caso de acción corta, tenemos a dos fármacos, el lorazepam, ¿ya? Y el alprazolam. Ambos fármacos, en este caso, vienen de presentación vía oral netamente, no como el midazolam que viene en presentación más endovenosa. ¿Entendido? Ok, pasamos. Acción intermedia, bromazepam y loprazolam. ¿Ya? Ambos fármacos igual los tenemos en el medio. Y los de acción larga, en este caso tenemos dos ejemplos. ¿Ya? El diazepam y el clonazepam. Diazepam y clonazepam, de acción larga. Y es que vamos a hacer énfasis en dos grupos, ¿sí? En los de acción ultra corta y en los de acción larga o prolongada, ¿ya? ¿Para qué me sirve saber el diazepam y el clonazepam? Además del mecanismo de acción. Este fármaco, el diazepam y el clonazepam, uno, como efecto adverso, ¿qué puede llegar a provocar? Efecto adverso, efecto secundario. Entre los más graves, ¿ya? El síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, este grupo de fármacos, estos que son de acción prolongada, llegan a provocar más cuadros de síndrome de abstinencia. Por tanto, está totalmente contraindicado cortar de golpe el uso del clonazepam, ¿ya? Más que todo porque el clonazepam viene de uso vía oral, no se puede cortar de golpe. Más que todo, hay problemas en los pacientes, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Entonces, sabiendo la clasificación, en este caso por su tiempo de acción, la duración de la acción, sabemos que se clasificará en 4. Si vamos a hablar por estructura química, es más complicado, ¿no? Por la presencia de los anillos. Entonces, para su examen, justamente necesito que memoricen por la clasificación de acuerdo a su tiempo, el tiempo de acción, ¿sí? Ultra corta, ¿cuál hemos dicho? Midazolam. Corta, lorazepam. Media, ya bromazepam. Y larga, diazepam o clonazepam, esos dos. Entonces, haciendo un recordatorio de dónde y cómo se sintetiza, ¿no?, el GABA, vamos a ver que este viene de un aminoácido, en este caso sintetizado en la mitocondria, por el metabolismo pasa a ser glutamato, por el metabolismo pasa a ser GABA, ¿no? El GABA, precisamente es como el resto de los neurotransmisores, otra vez acumulado en vesículas, ¿no? Que cuando tienen cierto tipo, en este caso, de estímulo por los canales de calcio, estos son liberados, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con este grupo de fármacos benzodiazepínicos? Pues va a pasar que hay una hiperpolarización, porque va a dejar, en este caso, abierto el canal de el ion cloro, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a entender el mecanismo de acción como tal, voy a poder entender que estos fármacos tienen un mecanismo de acción netamente frente a la ansiedad y como inductores del sueño, ¿ya? Pero también a dosis más elevadas y a dosis prolongadas por tiempo, puedo llegar a tener 3 mecanismos de acción. Aquí vamos a hacer un énfasis especial, ojo, en el metabolismo que tienen estos fármacos benzodiazepínicos, ¿sí? Todos estos fármacos, muchachos, habíamos visto en la clase de metabolismo al inicio del hito 2, que todos los fármacos se metabolizan y pueden pasar por la fase 1 o por la fase 2. Estos netamente van y llegan a pasar por la fase 2, por la glucuronoconjugación. ¿Por qué? Toditos estos tienen metabolitos que tienen que llegar a activar. Este grupo de fármacos, muchachos, todos estos que tienen sus metabolitos, pueden llegar a provocar mayor daño, ¿dónde? ¿Renal o hepático? Hepático. A excepción de estos. Lorazepam. ¿De qué acciones? Según el tiempo. Corta o larga o intermedia. Corta. Entonces el lorazepam, dentro de los conocidos, dentro de los conocidos, el lorazepam es el que llega a metabolizarse por glucuronoconjugación. Les estoy dando para su examen de hito, ¿sí? Lorazepam. ¿Ok? Pasamos. La acción farmacológica en este caso son 5, hemos dicho. Un tipo de acción que es ansiolítico,
hipnótico, como relajante muscular, como anticonvulsivante y sedante. Habíamos dicho que el primero que se había identificado era el hipnótico y el ansiolítico. ¿Cómo? Hipnótico porque reduce el tiempo necesario para inducir el sueño, ¿verdad? Las fases del sueño, ahora sí han revisado cuáles son. ¿Cuántas son? ¿Cuál? La verdad es menos. Vigilia, REM y REM. Ya, pero el no REM. No REM tiene 3 fases. Ah, ya. ¿Y ya? 3 y 4 y luego viene el REM. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a ver que los hipnóticos, en este caso, que es el grupo de benzodiazepínicos, van a llegar a actuar en qué fase del sueño. No REM. Vigilia y no REM, ¿ya? Directamente en el no REM, ¿ya? 1 y 8. Entonces, hipnótico, ¿sí? Ansiolítico, en este caso no dificultan la actividad física o mental como el resto de los fármacos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Este fármaco, pero ¿a qué dosis? Dependiendo de la dosis. Algún momento les había mencionado, no es lo mismo decir clonazepam, en este caso paracetamol, digamos 500 miligramos, que clonazepam. ¿De cuánto viene la presentación? Del clonazepam. Porque es un fármaco que sí lo van a llegar a indicar. La forma de presentación, muchachos, viene de 2 miligramos. 2, ¿sí? Y viene en una tabletita pequeña dividida en 4, tiene 4 para partir. Entonces, la dosis de inicio para yo inducir el sueño a un paciente, la ansiedad, inicio siempre con 0.5 miligramos. ¿Entendido? 0.5 miligramos. A mi paciente, ¿cuándo le voy a decir que tome ese medicamento? ¿En qué horario? ¿En qué día? ¿Del día? ¿En qué hora? Antes de dormir. ¿Cuánto tiempo antes de dormir? Hasta que haga efecto. 1 hora por lo menos antes de dormir, ¿verdad? Entonces, hipnótico, ansiolítico. Segundo, sedante. Tercero, ¿ya? Sedante. Hemos dicho que no todos los benzodiazepínicos se usan para uso prequirúrgico. Específicamente hemos hablado uno. ¿Cuál era? El midazolam, que tiene un tipo de acción ultra corta, ¿verdad? Entonces yo voy a usar en este caso el midazolam. ¿Entendido? Pasamos al siguiente, que es el efecto anticonvulsivante. Entonces decíamos, todo lo que genera convulsión, yo voy a poder usar benzodiazepinas, ¿sí? Pero hay algo importante, necesito identificar por qué mi paciente está convulsionando, ¿ya? Un paciente, ¿por qué causas puede llegar a convulsionar? Eclampsia. Ya aprendes con la hipertensión. Además está embarazada. Ya, hipertermia en pacientes pediátricos, ¿no? En pacientes pediátricos yo puedo llegar a dar diazepam. ¿Cuándo? Cuando tienen fiebre que no cede. Estamos investigando la causa de la fiebre. Netamente está asociada a cuadros infecciosos, pueden ser virales y bacterianos en los chiquitos, ¿sí? ¿Qué más? En la epilepsia, obviamente, estatus epiléptico, convulsiones, crisis epilépticas generalizadas, tónico-clónicas y demás. Síndrome de abstinencia por el alcohol. También puedo usar benzodiazepinas, ¿sí? Para llegar a controlar a mi paciente que está en tratamiento, ¿no? Por el alcohol. ¿Qué más? Barbitúricos, ¿sí? Por el uso de barbitúricos. El último mecanismo de acción ha sido encontrado así por pura chiripa, ¿ya? Según la historia, nos dice que tienen un efecto relajante muscular, pero no está asociado a su mecanismo de acción frente a la placa motora, ¿ya? ¿Cómo va a actuar? Mediante los receptores GABA. Entonces, han encontrado que este grupo de fármacos tiene interacción con distintas estructuras del sistema nervioso central. Es decir, no actúa frente a la placa motora, sino tiene que ver con distintas partes del sistema nervioso central. ¿Cuáles son esas partes? ¿En qué sitios yo voy a encontrar receptores GABA?
Ya, hipotálamo, encéfalo, médula espinal, ¿sí? Sistema nervioso central. Ok, entonces hasta aquí, esos son los mecanismos, en este caso, de acción farmacológica que tiene este grupo de fármacos. Ahora, vamos a hablar de las reacciones adversas medicamentosas provocadas por vía oral, ¿sí? Primeramente, sedación, lo puedo dejar sedado mucho tiempo, confusión, desorientación, amnesia anterograda, disartria, ¿no? Reducción de la coordinación motora, ataxia y somnolencia. Esos son los que se encuentran cuando yo voy a dar, en este caso por tiempo prolongado, por ejemplo, el clonazepam, ¿ya? Vía oral, o el lorazepam, ¿sí? Entonces, si yo uso por tiempo prolongado y a una dosis más elevada, puedo llegar a tener estas reacciones adversas al medicamento en mi paciente, ¿sí? Como hemos visto, todo este grupo de fármacos tienen que metabolizarse y tienen que activarse por glucuroneoconjugación. Entonces, tengo que tener cuidado en administrar este grupo de fármacos en un paciente hepatópata. ¿No ven? No puedo estar dando a cualquier dosis a un paciente hepatópata. Necesito modificar de acuerdo a la falla hepática que mi paciente tiene, ¿ya? Entonces pasamos, ¿qué reacciones adversas puedo llegar a encontrar si uso vía parenteral y por tiempo prolongado? Estoy hablando de pacientes que están en terapia intensiva, pacientes que están usando con un foco, en este caso de convulsión, un estatus epiléptico que no revierte. Yo puedo llegar a provocar incluso hipotensión. Ya el mismo paciente que está en sepsis, ¿no? con un shock séptico, puede llegar a hipotensar. Si yo le doy más diazepam, voy a provocar más hipotensión. Entonces, ¿qué fármacos puedo llegar a usar para revertir esa hipotensión? Noradrenalina. Ya, la noradrenalina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Vasoconstricción a través de qué receptores. A la siguiente semana es su examen. Sí, alfa 1. ¿Qué más? Alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa. Exacto. Así bonito, ¿ya? En su examen de ellos. Ya. Pasamos. Depresión del centro respiratorio también puedo llegar a provocar. Si administro vía endovenosa, pero si doy dosis alta vía oral, a un anciano puedo llegar a matar, ¿no? Más si mi paciente ya tiene un cuadro neumónico, tiene asma, tiene POC, voy a provocar más depresión del centro respiratorio y mi paciente va a llegar a fallecer, coma y muerte, ¿no? Paro cardiorrespiratorio. Entonces, mucho ojo, muchachos. Miren, depresión del centro respiratorio más un paro cardíaco que puedo llegar a provocar por administración endovenosa prolongada a dosis altas, ¿sí? ¿Cómo es la presentación del diazepam? ¿Cómo viene? En presentación y concentración el diazepam. Sí, forma de presentación. A ver, dale. Intravenosa con de 0,5 a 2 miligramos. Se puede dar cada día y Máximo. Ok. Para dosis de ataque, en este caso digamos que les llega convulsionando, siempre es por lo menos 5 miligramos hasta 10 miligramos de diazepam, ¿ya? Está en ese rato bien diluido, 5 miligramos, ¿sí? 5 miligramos. Si no cede, puedo aumentar un poco más. Necesito ver al paciente si está histérico o no está histérico. Necesito ver signos vitales, ¿verdad? Ya se van dando cuenta de fisiopatología, van armando en su mente. Entonces tengo que darle diazepam, porque el diazepam tiene un uso, en este caso tiene una acción farmacológica más que es más sedante, más hipnótico, más relajante muscular, más que eso. Además de sedante es más anticonvulsivante. ¿Sí? Por eso se lo usa netamente en cuadros de crisis, estatus epiléptico. Ves un paciente que ya sabes que tiene epilepsia y no ha tomado su medicamento y está convulsionando, empiezas diazepam. No funciona, inicias la impregnación con fenitol. ¿Ya? Pero eso ya es para manejo más de neurología. Entonces, hasta aquí lo más importante en sus centros de salud, donde vayan a trabajar, donde vean un niño, un chiquito pequeño, ¿no?
está convulsionando, ¿qué van a dar? Diazepam. Diazepam y lo transfieren. Ok, la sobredosis en este caso, ¿no? Cuando ya tengo mucho efecto secundario, una reacción adversa evidenciada clínicamente por mi paciente, porque sé que le he dado mucho, digamos, diazepam, yo puedo revertir todos estos efectos, ¿verdad? ¿Con qué fármaco? Con el flumazenilo, que sí o sí es de administración parenteral, ¿ya? Entonces, vamos a ver que las reacciones adversas al medicamento pueden llegar a actuar frente a sistema nervioso central, que son los efectos generales obviamente, pero su uso prolongado puede llegar a exacerbar todos estos efectos. Segundo, a nivel cardiopulmonar, todo lo que acabamos de mencionar con el uso de administración endovenosa. A nivel cardíaco, en este caso, ¿no? Puedo llegar a provocar, igual, ya hemos hablado, hipotensión, ¿no? Hipotensión en el midazolam incluso provoca la vasodilatación, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, por tanto hay menos oxígeno, y lo mismo pasa con el diazepam. A nivel gastrointestinal se puede llegar a usar como un protector, en este caso como un relajante frente a la úlcera gástrica por estrés también, ¿sí? Entonces, tenemos entre los efectos secundarios y las indicaciones. Si ustedes se dan cuenta, es la exacerbación nada más del uso prolongado o dosis que ustedes vayan a dar al paciente. ¿Está entendido? Entonces ahí va con el uso de este grupo de fármacos, ¿sí? Si hacemos la comparación, en este caso, ayer les comentaba uno de sus compañeros, en la residencia, muchachos, yo tenía un compañero, éramos amigos, así como ustedes, entre amigos, ¿no? Los amiguitos van creciendo, cada año van cursando. Llegamos a la residencia y nos vemos, él estaba en neurocirugía y siempre pasa que tienes tu año festejo de bautismo, ¿ya? Este muchacho era anestesiólogo, estaba haciendo ya R1 de anestesiología, ha consumido bebidas alcohólicas hasta más no poder, según él, para estar más relajado y ya no estar estresado, se ha metido midazolam, ¿ya? Mi amigo ha muerto, ¿sí? Nunca, jamás tienen que hacer la combinación de este grupo de medicamentos con un paciente que esté en estado enólico, ni tampoco que esté tomando barbitúricos, ¿sí? Entonces, mucho ojo. ¿Por qué? Empezamos por el mecanismo de acción y ambas curas. Entonces, la primera cura hemos dicho sedación, ¿no? Frente a la ansiedad también. Entonces, vamos dando más dosis, voy a provocar hipnosis en mi paciente. Ok, ya le estoy induciendo el sueño. Pasamos. Con el midazolam puedo llegar a provocar anestesia en mi paciente, pero si uso más dosis puedo llegar incluso a deprimir el centro respiratorio que está a nivel del bulbo raquídeo, ¿verdad? ¿Qué más puedo llegar a provocar? En este caso con las benzodiazepinas me quedo ahí. Pero ¿qué más puedo llegar a provocar con los barbitúricos? Los barbitúricos pueden llegar incluso a inducir el coma, pero hace un rato hemos visto que por dosis intravenosa, dosis alta y prolongada del diazepam, puedo también llegar a provocar coma en mi paciente, ¿verdad? Acabamos de ver un paro cardiorrespiratorio, depresión del centro respiratorio, aparte agregarle que has consumido bebidas alcohólicas. Entonces, nunca jamás hagan eso, ¿sí? Nunca jamás. Entonces, vamos a ver el efecto, en este caso posible efecto anticonvulsivante y relajación muscular, pero estos 4 efectos son más dados por el diazepam endovenoso. Estamos hablando de midazolam, solamente es más sedante, además es de acción ultra corta, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede claro con este grupo de fármacos, ¿ya? Ahora, aparte de los benzodiazepínicos, tenemos una gran gama de fármacos que también tienen un tipo de acción, ¿sí? Y están indicados más para el insomnio, ¿verdad? Entonces tenemos a los fármacos, en este caso, no benzodiazepínicos. No benzodiazepínicos porque no tienen el anillo, ¿verdad? Entonces, como son no benzodiazepínicos, el mecanismo de acción cambia. En este grupo, en este caso, estos 3 son agonistas parciales. ¿De qué? De los receptores de serotonina. ¿Cuáles son? Buspirona, ipsapirona y gepirona. ¿Entendido? Actualmente, pues ya están en desuso, únicamente
por los efectos secundarios que provocaban, que eran más prolongados, ¿sí? Además, tendrían a provocar más insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces están siendo desplazados por este grupo de fármacos, que son conocidos, ustedes lo conocen como qué? ¿Cómo son conocidos este grupo de fármacos? Fármacos Z, ¿no? Z, porque te ayudan a dormir, ¿ya? Entonces, vamos a hablar solpidem, saletrelón y sopiclona, y también tienen su derivado, ¿qué hay? Esopiclona, ¿no ve? Esopiclona. Entonces, solpidem en este caso facilita la inducción del sueño con la capacidad de producir tolerancia. Entonces, este es el que damos de primera parte, ¿sí? A las personas que no son ancianas, ¿ya? Hay un fármaco que netamente yo voy a usar en el paciente anciano. ¿Cuál es? La sopiclona o la esopiclona, ¿sí? Puedo usar incluso en un paciente hepatópata, a dosis completa, ¿ya? Entonces, el anterior grupo de fármacos podía usar en niños, podía usar en adultos, podía usar en ancianos que no tengan falla hepática. ¿Entendido? Mucha diferencia entre este grupo y el otro grupo, por estructura química, por su forma de metabolizarse también. Porque estos llegan solamente a atravesar la fase 1 del metabolismo. Pueden oxidarse, pueden reducirse, ¿ya? O sulfatarse, cualquiera. Pero, ojo muchachos, la sopiclona está siempre indicado en pacientes ancianos, ¿sí? Ahora, ¿pueden usar ustedes? Sí, pero en el anciano con mayor seguridad, ¿ya? Sopiclona, insomnio del anciano. ¿Qué más? Lo feo, y el 10% de los pacientes que toman este fármaco puede llegar a decirte: tengo un sabor metálico, en la mañana me despierto así, y es por eso, ¿no? Por el efecto secundario de la sopiclona. El saleplón, en este caso, no provoca una cefalea secundaria, incrementa el daño hepático, ¿sí? Pero no tanto como el resto de los benzodiazepínicos, ¿ya? Entonces, estos son los fármacos no benzodiazepínicos. Volvemos a esta tabla, y esta tablita está en Velázquez, y te dice el inicio de acción, la duración y los metabolitos activos. En este caso, el anterior grupo de benzodiazepinas ¿tenían o no tenían metabolitos activos? Las benzodiazepinas. Sí, sí o sí necesitan metabolizar, si tienen un metabolito activo. Llegan a la fase 2, ¿no? Del metabolismo. Este grupo, muchachos, no llega, no tiene metabolito activo. Por tanto, su tiempo de administración es una vez que el anciano está en la cama, le hacen tomar, ¿no? Ya toma y se va a dormir a la media hora. Es rápido, ¿sí? Su efecto. Mucho ojo con eso. Entonces, yo puedo poner en su examen: escriba por lo menos 3 o 5 diferencias entre los fármacos benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos. Puedo escribir, ¿no? En su examen de hito personal. Entonces, estamos diciendo, la primera diferencia, ¿cuál hemos dicho? No tienen metabolitos. Benzodiazepinas tienen metabolitos. Los no benzodiazepínicos no tienen metabolitos. Las benzodiazepinas llegan a glucorono conjugarse. En cambio, este grupo de fármacos no. Llega solamente a la fase 1 del metabolismo, por tanto se oxidan, se reducen o se sulfatan, ¿sí? Otra diferencia, ¿cuál es? Las benzodiazepinas tienen ¿qué tipos de acción farmacológica más? Benzodiazepinas. Además de ser hipnótico, es anticonvulsivante, sedante, relajante muscular, ¿verdad? En cambio, estos no directamente, los fármacos Z solamente son hipnóticos, ¿sí? No se usan como anticonvulsivantes, solo son hipnóticos y relajantes, ¿sí? Hipnóticos. Entonces, estamos quedando claras. Hasta ahí por lo menos les doy 3 diferencias. Podemos hablar más de los efectos adversos. Estos, los benzodiazepínicos, ¿provocan o no provocan daño hepático? Provocan más daño hepático, a excepción del lorazepam. Este lado de los medicamentos, los no benzodiazepínicos, no provocan tanto daño hepático, son seguros y se usan en el insomnio del anciano. ¿Cuál fármaco
fármaco puedo dar en el insomnio del anciano? Ya, soticlona o es soticlona. A ver. Soticlona, ok. No. Solamente como efecto adverso tenemos a la parasomnia. Sí. Sí. Otra diferencia entre ellos sería que los fármacos Z solamente se unen por forma selectiva al subtipo A1 del receptor GABA. Los otros alfa 1, 2. Su mecanismo de acción también es diferente. ¿Ve? Pero igual sigue siendo receptores. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos con la parte de fármacos ansiolíticos e hipnóticos. ¿Ya? Vamos rápidamente. ¿Qué horas son? ¿5? Ok. 5 y 5. Ah, ya. Entonces vamos a ver el otro tema, ¿sí? Hay una fuerza de tremenda. El aire le hace dar una fuerza tremenda, ¿no? Me sorprendió la primera vez. ¿Ves? Voy a poner. Y la base es hueco, todo. Y sus huesos son huecos. Ok. Este siguiente tema, pues, igual forma parte del hito 3. Estamos hablando de los antipsicóticos. Este grupo de fármacos, al igual que el anterior, igual, como todo tiene una historia, todos nosotros tenemos una historia, este grupo de fármacos también tiene una historia, ¿sí? ¿Cómo eran conocidos antes estos fármacos? ¿El otro nombre o los otros nombres? Neurolépticos. Como neurolépticos, ¿sí? O el otro nombre, tranquilizantes mayores. tranquilizantes mayores. El otro grupo es conocido como tranquilizantes menores, ¿no? Entonces, vamos a entender que por qué ya no se llaman neurolépticos, por qué ya no les dicen neurolépticos. A ver, Bueno, se decía neuroléptico porque tenía el músculo tenía que estar tensionado. Ahora ya no se lo dice porque ya no va a ese mecanismo. no tiene exactamente ese mecanismo. A ver, otro. El bloqueo extrapiramidal ya no era necesario. ¿Algo de esto? Bloqueo extrapiramidal. Pues la mayoría de este grupo de fármacos, especialmente con la clorpromacina, cuando se usaba dosis altas, hablo de 800 miligramos día, 500 miligramos día o 600, la mayoría de los pacientes que usaba y que llegaba a tomar este fármaco se despertaba aturdido, ¿sí? Como que olvidaba qué había pasado con él mismo, se perdía la conciencia. Si bien se usa, ¿para qué tipo de cuadros se usa este grupo de fármacos? Esquizofrenia, delirios, trastornos psicóticos, psicosis, ya. ¿Qué más? Deterioro de memoria. Trastorno bipolar también, ¿no? Esquizofrénico y bipolar. Entonces, cuando veían los efectos secundarios que llegaba a provocar en altas dosis, veían que el paciente terminaba tensionado, es como que no sabe de su estado de conciencia actual, ¿sí? Entonces, el primer fármaco antipsicótico identificado en el uso de este grupo de pacientes es la clorpromacina. Del anterior grupo, ¿cuál era? De las benzodiazepinas, ¿cuál era? Clordiazepoxi, ¿verdad? Clordiazepoxi. Estamos hablando de este grupo de antipsicóticos, que el primer fármaco encontrado como antipsicótico es la clorpromacina. Pero actualmente está siendo desplazada por otro fármaco, ¿sí? Que es el haloperidol.
Y en algún momento yo les decía, nunca, pero nunca confundan haloperidol con alopurinol. ¿Sí? Yo en su examen de hito puedo colocar y coloco, muchachos. En su examen de hito pongo uno de los siguientes, no es antipsicótico. Y me ponen haloperidol. Es antipsicótico el haloperidol. El alopurinol, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? El halopurinol es un fármaco antigotoso, ¿ya? Se usa para pacientes que tienen gota o hiperuricemia, ¿sí? El mecanismo de acción es directamente inhibir a la enzima, a la xantino oxidasa, ¿sí? Del halopurinol. No es igual que el haloperidol. El haloperidol, ¿cuál es el mecanismo de acción del haloperidol? Haloperidol. ¿Cuál es el mecanismo de acción del haloperidol? A ver, Mary. D2 y serotoninérgico, ¿verdad? Pero más que todo frente a los receptores D2. Ok. Y actualmente, además de usarse el haloperidol, tenemos otro grupo, ¿no? En este caso otro fármaco que es la clozapina. Entonces vamos a ver que este grupo de fármacos se llega a clasificar en dos grandes grupos. ¿Lo ven? Aquellos que son típicos o, ¿su otro nombre? Primera generación. Clásicos, ¿no? Y los atípicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dentro de los típicos, yo les dije, yo no voy a preguntar según la estructura química, la clasificación, eso no les sirve. Lo que nos sirve son los nombres. Yo me tengo que acordar y saber que el haloperidol es un antipsicótico. ¿A ver? El halopurinol es un antigotoso, hipouricemiano, ¿verdad? No tiene nada que ver, son mecanismos de acción diferentes. Por tanto, yo no puedo recetar a un paciente con esquizofrenia halopurinol. ¿Entendido? Cuidado en su examen de hito. Y les estoy volviendo a decir, igual se equivoca. Y eso me enoja. Ya. Entonces, vamos a ver, dentro de este grupo de fármacos atípicos, tenemos por clasificación y estructura química, ¿no? A las fenotiacinas, dioxantenos, butirofenonas y demás. Entonces, dentro de los más importantes, quiero hacer énfasis en dos, ¿ya? Clorpromacina y haloperidol, ¿ya? Ambos fármacos los tenemos en el país y actualmente son los más usados porque no tienen muchos efectos secundarios, ¿ya? Obviamente sí tienen, pero no es tanto como el resto. ¿Entendido? Además que para su uso comercial, pues es más frecuentemente usado el haloperidol, ¿ya? Otro grupo de fármacos dentro de los fármacos, en este caso típicos como antipsicóticos, está la clozapina. ¿Está bien? Entonces, para que se memorice, en su examen de hito personal puede ser todo abierto, ¿no? Puedo poner, puedo colocar, escriba el nombre por lo menos de 3 antipsicóticos, ¿no? En este caso, según la clasificación típica. Haloperidol, clorpromacina y clozapina. Eso memorícense, ¿ya? Haloperidol, clorpromacina y clozapina, ya. Clorpromacina, clozapina y haloperidol. Son típicos, antipsicóticos típicos. ¿Entendido? Así que sea sencillo para que no tengan que memorizar todo eso, ¿sí? Clorpromacina, clozapina y haloperidol. Ok, eso sí o sí va a entrar a su examen, ¿ya? Como antipsicóticos atípicos, de la misma manera se clasifican según la estructura química y dónde vayan a actuar, ¿no? Su mecanismo de acción. En este caso tenemos los antagonistas del 5-HT y en este caso 2A y del 2, ¿no? Que son receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos. Hablamos de la clozapina, ojo, no es clozapina, es clozapina, ¿ya? La clozapina es típica, ¿ven? La clozapina es atípica, ¿sí? Entonces, hago énfasis porque igual se tienen que memorizar
utilizar estos tres: clozapina, olanzapina y risperidona. Risperidona, clozapina y olanzapina, ¿sí? Estos tres fármacos sí los tenemos de igual manera en el medio, ¿ya? Como fármacos antipsicóticos atípicos, ¿sí? Entonces vamos a volver a hacer el repaso. Más adelante. Vemos entonces la unión a los receptores en este caso, pero de los clásicos, ¿sí? Vamos a ver que cada uno de estos fármacos, vamos a hacer énfasis, hemos dicho, en dos. ¿En cuáles? En la clorpromacina y el haloperidol, ¿ya? Clorpromacina, si ustedes ven bien la tabla, puede llegar a actuar frente a los receptores de 2, pero también actúa frente a los receptores 5-H3. Y también puede llegar a actuar e influir frente a los receptores alfa 1 y también, miren, frente a acetilcolina y también a los H1. Entonces, su mecanismo de acción, ¿para qué? Si estoy hablando de antipsicótico, es netamente D2, ¿ya? D2, ¿sí? Porque ya sabemos para qué sirven el resto de los receptores, ¿verdad? Si estoy hablando frente a los alfa 1, frente a ¿qué me va a estimular? Vasodilatación, relaja, músculo liso. Alfa 1. Relaja, músculo liso. ¿Relaja o vasocontrae? Pónganse de acuerdo. ¿Vasocontrae o dilata? Vasoconstricción, no dilata el alfa 1. Alfa 1. Beta 2 es dilatación. Va a ser un... Ya, lean otra vez. Porque su examen está cerca, ¿ya? Entonces, voy a volver a mencionar. Si estamos hablando de la clorpromacina, en este caso la unión a los receptores, netamente como antipsicótico, estamos hablando que actúan frente a los receptores D2. También actúan frente a los receptores 5-HT2A, que son los receptores serotoninérgicos, ¿ok? Vamos a hablar ahora frente a la comparación al haloperidol. El haloperidol también actúa frente a los receptores D2, dopaminérgicos, ¿sí? Pero también miren ustedes, actúa frente a HT2A, el serotoninérgico, y alfa 1. Pero vean ustedes la diferencia entre la clorpromacina y el haloperidol. Si yo voy a usar de manera prolongada, ¿por cuál de los dos fármacos se irían ustedes? Haloperidol, porque no voy a llegar a provocar una hipertensión indirecta en mi paciente, ¿verdad? Porque fíjense que son 3 cruces, ¿no? 3 cruces, y además acetilcolina también, y además, miren, en este caso los efectos adversos que me pueden llegar a provocar. Entonces, necesito entender cuál de estos me va a llegar a provocar, por ejemplo, más síntomas extrapiramidales, casi todos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas extrapiramidales? Parkinsonismo, el temblor distal, las personas que quieren agarrar algo y empiezan a tener un temblor distal, ¿no? Síntomas extrapiramidales, ¿sí? Personas que están tomando haloperidol. Ahora, yo les pregunto, ¿en cuánto tiempo yo puedo llegar a ver efecto con el haloperidol? El efecto, que tenga efecto en mi paciente. Va a ser efecto casi rápido porque es de alta potencia. Pero es más acumulativo. Para que mi paciente esquizofrénico llegue a tener de alguna manera una compensación de todos sus neurotransmisores y ya no esté en su crisis, en la crisis, necesito dar por lo menos un mes sin fallar el fármaco, ¿sí? Por eso la mayoría de los pacientes esquizofrénicos están estables, algo les gatilla, algún problema, algún estrés les gatilla y otra vez entran en crisis. Entonces otra vez hay que sedarlos con diazepam, otra vez hay que relajarlos y hay que usar nuevamente los antipsicóticos. Con el paciente esquizofrénico, muchachos, Helen, no duermas, con los pacientes psiquiátricos hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Uno puede llegar a tener esquizofrenia y es que hablamos de los síntomas positivos y negativos, ¿sí? Entonces yo necesito entender cuáles son los síntomas que tiene mi paciente. El haloperidol, como ustedes bien han elegido, se usa hasta el día de hoy para controlar este tipo de síntomas. Incluso
puedo llegar a usar en pacientes ancianos, ¿ya? ¿Cómo y en qué concentraciones? ¿Cómo viene la presentación del haloperidol? Vía oral y De 2 a 10 miligramos. Es de presentación indica muy vía intravenosa y intramuscular. en nuestros medios más vía oral, ¿ya? Vía oral y por aplicación de gotitas, ¿ya? A los psiquiátricos, ellos no te van a tomar una tableta, porque piensan que les vas a matar, piensan que estás haciendo cosas malas contra él, piensan que están en su contra, que quieren quitarle sus cosas. Miren, muchachos, la vida es a veces muy corta, a veces uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en el día a día. Y he tenido un residente que lamentablemente de igual manera ha tenido que pasar por algo muy triste. Yo sé que muchos pasamos por muchos problemas, pero al final de todo, y lo que les dije también ayer, lo más valioso que ustedes tengan, a pesar de que me digan lo que me digan, ustedes tendrán mucha ciencia, tendrán mucho conocimiento, mucho de todo esto, pero si ustedes atentan contra su vida, eso es lo más preciado que tienen. Pueden tener lo más preciado para ustedes sus papás, pueden tener dinero, son ricos por tener un lugar donde descansar, un techo, más si tienen padres que pueden llegar a costear y pagar, ¿no? De alguna manera una mensualidad, algo. Pero lo peor que pueden llegar a hacer como personas, como humanos, y más como estudiantes de medicina, es quitarse la vida, ¿sí? Lo más valioso que tú tienes, que cada uno de ustedes tiene, es su alma. A mí me pueden decir, ay, pero no existe. Yo he visto en muchos pacientes oncológicos y al final de la vida hay muchos jovencitos que tengo, por ejemplo, ahorita 4 jovencitos de 21 añitos, varones. Uno, papá que lo ha abandonado, ¿no? Tiene leucemia linfoblástica aguda, el muchacho tiene 21 añitos, ha llegado convulsionando, tiene infiltración en el sistema nervioso central. El muchacho quiere ver a su padre y el padre no lo quiere ver. Uno se deprime, ¿no? Por esa situación. Imagínense ustedes en esa situación. Ahora, este caso de este residente tenía una mamá esquizofrénica, ¿sí? Esta señora, lo que él me cuenta, porque él es muy retraído, yo le dije, en tu servicio te van a... Es que una cosa es ser estudiante de medicina, que es bien bonito, aprovechenlo porque es la etapa más bonita que tienen ahorita, porque luego de eso se viene el internado. Y el internado es el inicio a una etapa de médico, ¿no? El inicio, ¿por qué? Porque vas a ver, el trato de los especialistas no es bonito. Ustedes van a fungir como secretarios. En su mayoría de las veces van a estar llorando. Entonces yo les digo, no les conviene, pero para nada, tener un carácter lábil y decir, no, que no, porque este joven está ahorita en la residencia serio, bueno. Y me dice, doctora, a veces quiero quitarme la vida. Y cuando le pregunto, pero ¿por qué, Gustavo? ¿Por qué? Él me empieza a comentar, es que mi mamá era esquizofrénica y la he visto suicidarse. Y ahora me están tratando tan, pero tan mal en los rotes. Le digo, tranquilo, ¿no? Y empezamos a hablar y hablar. Y hay un montón de cosas que uno puede llegar a hacer o a sentir. Todos nosotros en algún momento mentimos, ¿no? Engañamos. Y aquí se siente mal. Por más que seas ateo, por más que tengas la religión que tú tengas, te sientes mal, sabes que has mentido. Y si vuelves una y otra vez a mentir, o robar, o tener cualquier cosa, tu corazón se vuelve duro. Y te sientes, pero tan duro, que te vale ya. Te vuelves sinvergüenza y cara dura. Y haces mal y daño a los demás. Entonces este jovencito, que ahora está en la residencia, me dice, no quiero terminar, doctora, quiero quitarme la vida, ¿no? Entonces hablamos, veo el caso, me dice que su mamá tomaba el haloperidol, pero ha tenido un tiempo de infección. Y aquí también quiero que se guarden esto. Todo paciente con cualquier enfermedad de base
se descompensa por una infección. Siempre. Paciente diabético no va a venir contigo hasta que tenga un punto de infección. Un dedo, un pie diabético, una infección urinaria, una conjuntivitis, una cefalea que sea secundaria a cualquiera. Un paciente con artritis de igual manera va a venir contigo por una neumonía, por una infección gastrointestinal. Cualquier foco infeccioso descompensa la enfermedad y patología de base, para que entiendan, ¿sí? No solamente dentro de la diabetes, hipertensión, daño cardíaco, no. También pasa lo mismo en pacientes psicóticos, ¿sí? Se descompensa, porque hay una gran liberación de sustancias, en este caso interleucinas también, ¿sí? Proinflamatorias y demás, y toda la cascada de la inflamación que ustedes conocen. Entonces, aquí va la recomendación. Primero, si ve una persona que está mal así, siempre sean humanos, muchachos, ¿ya? Por más que a ti te traten mal, siempre trata de responder con bien, ¿ya? Yo les quiero dejar eso, porque muchos pueden decir, ay, pero ¿para qué estás estudiando medicina? Si realmente te gusta, ya estás aquí, ¿ya? Yo les animo, ya están aquí. Entonces sigan estudiando, sigan adelante, no dejen que nadie, ni siquiera la persona que ustedes más admiran, los defraude. Porque uno puede llegar a confiar en una persona, o en tu novia, o en tu novio, o en tu mamá, o en tu papá, o en tu hermano, tu mejor amigo, en cualquiera puedes llegar a confiar, pero esa persona te puede dar la espalda por atrás. En lo personal me ha pasado muchas cosas feas, ¿sí? Yo he visto este tipo de casos y realmente es como para decir, tirar la toalla y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? No sirve. Y yo me acuerdo las veces que entraba, porque hace un rato me decía una colega, ay no, que mi hijita está en el internado y dice que se quiere escapar. ¿Y dónde está haciendo el internado? Está en el Arcoíris. Y yo que sepa, el Arcoíris es un hospital bien, no es un hospital de paga, un hospital bien. En los hospitales públicos nos va peor, porque a los médicos no les interesa, la cuestión es que haya resultados, tiene que haber resultados, pero el paciente no tiene dinero, pero tienes que conseguir, ¿me entiendes? Porque si no consigues, tu paciente se muere, ¿ya? Entonces, hay tanto que hablar de esto, de todo lo que es antipsicóticos, de todo lo que es ansiedad. Si yo no conozco el manejo, el mecanismo de acción, puedo llegar a provocar más daño que bien. ¿Me ven? Entonces, mucho ojo. Yo quiero que este tema y todo lo que ya hemos hablado son conocimientos básicos que van a volver a llevar cuando estén en cuarto y quinto año, más que todo en psiquiatría, con este grupo de fármacos, ¿sí? Por lo menos para su hito, sí o sí necesito que dominen los mecanismos de acción, tanto del haloperidol como de la clorpromazina, ¿sí? Sean humanos, no se olviden de eso. Cuando ya les toque internado, como otro grupo de muchachitos que los vi antes de ayer, bien bonitos, estamos en el internado, ¿y qué tal? Bien desanimados. Entonces, no se desanimen, va a pasar. ¿Ya? Todo sacrificio tiene siempre su recompensa. ¿Ve? Entonces, vamos adelante. En este caso vamos a ver los antipsicóticos atípicos. Y este grupo de fármacos, a comparación del grupo de fármacos anterior, que son los típicos, tiene ciertas diferencias. ¿Cuáles son? ¿Cuál es mejor? ¿Este grupo o el anterior? Este grupo. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos. Porque tiene menos efectos secundarios, no es que no tengan, pero además hay algo importante. No son hepatotóxicos. ¿Algo que quieres decirme? Es que sí afectan los síntomas negativos. Sí, afectan también los síntomas. Tienen más, ¿no? Más, pero no frente a los efectos, en este caso síntomas negativos. Vamos a ver adelante entonces. Les comentaba 3 fármacos. ¿Cuáles eran? Clozapina, risperidona y olanzapina. Entonces vamos a ver otra vez. Clozapina, olanzapina y risperidona, y aquí más me deja quetiapina, ¿sí? Quetiapina. Entonces, risperidona, volvemos a ver. Risperidona tiene efectos, miren, 3 cruces fuertes frente a 3 receptores. De 2-HT, en este caso 5-HT, y alfa-1, serotoninérgicos, dopaminérgicos y adrenérgicos.
¿verdad? Entonces yo necesito entender que la risperidona puede llegar a provocar indirectamente ¿qué tipo de efectos secundarios? Vasoconstricción. Hipertensión. ¿No ve? Hipertensión. Mucho ojo, si se equivocan en los casos clínicos ya pueden. Entonces, clozapina. Clozapina tiene un mecanismo de acción de igual manera, pero más prolongado todavía, muchachos, porque vean, actúa frente a D1, D2, 5-HT, alfa-1, acetilcolina incluso, frente a los receptores H1, que son los receptores de histamina tipo 1, que hay dos tipos de receptores, H1 y H2. En este caso actúan frente a los H1, por tanto actúan también como inductores del sueño, ¿no ve? Además de su efecto antipsicótico. ¿Está entendido? Entonces tenemos clozapina, olanzapina de igual manera y quetiapina, en este caso más que todo actúa frente a los receptores alfa-1, 5H, en este caso, perdón, H1 y D1 también, ¿no? D2. Pero vamos a quedarnos con estos tres, ¿ya? Risperidona, clozapina, olanzapina, ¿ya? Risperidona, clozapina y olanzapina. Igual que hemos hecho el cuadro comparativo entre las benzodiazepinas y no benzodiazepinas, aquí igual hay que hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Entre los fármacos que son típicos y atípicos. Ya, vamos con la primera diferencia. ¿Cuál es la primera diferencia entre estos dos? Ya, uno es más hepatotóxico, ¿no? El otro no es. ¿Otra diferencia? Más menos efectos extrapiramidales. Ya, mayor efecto secundario, en este caso extrapiramidal, con los típicos y los atípicos no tanto. ¿Quién aumenta de peso? ¿Cuál de estos dos grupos aumenta de peso? ¿Y cuál de estos dos está más asociado a la DM2? Diabetes mellitus. Los atípicos, ¿verdad? En cambio, entonces hay otras diferencias, ¿verdad? En este caso, actúan frente a los receptores de 2, más que todo risperidona, pero hacer énfasis en la clozapina con el anterior y la olanzapina con el anterior grupo. El haloperidol, ¿frente a qué receptores solamente actuaba? El D2. El haloperidol es más que todo anti-D2, ¿no? Frente a D2. Entonces, vamos a ver que los efectos adversos igual, en este caso sedación, neurovegetativos y síntomas extrapiramidales, haciendo la comparación con la anterior tablita, pues estos fármacos tienen mucho menos efectos adversos, pero aumentan el peso, generan síndrome metabólico y también están asociados a DM2. Eso es lo malo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver, siempre hay reacciones adversas de todo fármaco. Hasta ahorita no hemos visto un fármaco que no haya producido ningún efecto adverso, ¿verdad? Vamos a ver entonces en este caso la dosis de todos los fármacos. Vamos a ver, clorpromacina, hace un momento les decía, ¿no? Como dosis máxima tope, hasta el día de hoy se usa hasta 600 miligramos, ahí dice el máximo 800 miligramos día. Obviamente que está dividido en tomas, ¿no? Puede tomar cada 8, cada 12 horas, pero no pasar de esa dosis, ¿sí? El haloperidol, de igual manera, de 2 hasta 20 miligramos día, pero estábamos diciendo que se da en gotitas. A un anciano que está ahí con su desorientación, que está muy aturdido, que quiere pegarte, le puedes dejar gotitas de haloperidol, se va a relajar, ¿ya? Se va a relajar. Entonces, olanzapina, en este caso la olanzapina igual de 2.5 a 20 miligramos día, risperidona, y pues ya vamos con eso. Efectos adversos, nos decíamos síntomas extrapiramidales, la hiperprolactinemia. ¿Qué es hiperprolactinemia? Elevación de la prolactina. Ya. Ya, pero el científico, algo más. Está muy bien, hijo, gracias. ¿Cuánto es lo normal de la prolactina? Máximo es hasta 20, ¿ya? Máximo es hasta 20 unidades. Entonces nosotros entendemos que hiperprolactinemia va a ser todo valor arriba de. Entonces puedo tener cuadros, y también hemos visto casos. Tenía una señora, una paciente, que todo el tiempo tenía dolor de cabeza.
Ha ido al neurólogo, el neurólogo le ha dicho, tenía 35 años. Tengo dolor de cabeza, ha ido al neurólogo, el neurólogo le ha descartado, le ha dado naproxeno, al principio paracetamol, le ha mantenido con naproxeno. La cefalea nunca desaparecía, seguía menstruando y tenía galactorrea, no tenía hijos, nunca, jamás, ¿sí? Tenía galactorrea. Entonces pasa que llega a nosotros, con nosotros ya tenía anemia, ¿no? Y esta señora había estado tomando aloperidol, ¿no? Por una prescripción, porque ella tenía un trastorno bipolar. Entonces viene y está tomando aloperidol, según ella solita ya sabía su dosis según ella. Así ella solita se automedicaba, pero vivía bajo estrés, por mucho estrés laboral. Tenía galactorrea, ella asume que le han mandado con nosotros por una anemia, los de neurología. Cuando la vemos, le pedimos la tomografía, ¿no? Porque ante cualquier cefalea que tiene vómito explosivo, ¿en qué cosas piensas? ¿Vómito explosivo? Sí. Neurológico. Sí, neurológico, pero asociado a no meningitis. Presencia de tumores, ¿no? Tumores, puede haber tumores, adenomas, carcinomas. Entonces, le pedimos la tomo, no había nada, más bien, pero pedimos la dosificación de la prolactina. Y la prolactina estaba en 80. La literatura te dice que si la prolactina se eleva más de 100, ¿no? Si se eleva más de 100, está asociado a tipos de tumores malignos. ¿Sí? Así es un tip para ustedes. Entonces, a esta señora la mandamos al ginecólogo, el ginecólogo le da la cabergolina, ¿no? Que ayuda a normalizar los niveles de prolactina. Como era psiquiátrica, entonces miren ustedes, tomaba naproxeno, aloperidol, la cabergolina y por nosotros el tratamiento de alergias, un montón de tabletas, ¿se dan cuenta? Entonces mucho ojo, que las cefaleas no solamente son porque es que tiene migraña, es que estás estresada, es que estás con hipertensión arterial, ¿no ves? Porque las cefaleas más comunes son esas, pero las frecuentes y las que no son diagnosticadas como tal tienen un inicio del porqué, como en este caso de la señora, ¿sí? Esta señora se automedicaba con el aloperidol y acabamos de ver que el aloperidol, ¿qué es? ¿Un antipsicótico típico o atípico? Típico, que está relacionado mucho con los sistemas, en este caso, movimientos, síntomas extrapiramidales, está relacionado con la hiperprolactinemia, ¿no? Que tenían así, ¿no? Entonces, si yo no sé estas cosas, me voy olvidando, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Se van olvidando. Entonces, lo que adquieren ahorita es conocimiento. Vamos, ¿qué más puede llegar a tener mi paciente? Discinesia tardía, distonía aguda. ¿Qué cosas más? Hipotensión ortostática, pero más que todo asociado a clozapina, lanzapina y quetiapina, que son antipsicóticos atípicos. Entonces, hipotensión, o sea, me paro directamente y tengo, ¿no? La hipotensión ortostática. ¿Qué más? Incremento de peso y asociación a TL2 por los atípicos. ¿Sí? Diferencias, netamente en efectos adversos. ¿Ya? ¿Qué más puede llegar a provocar dentro de todo lo que es grave? Puede llegar a provocar acaticia, parkinsonismo y el síndrome neuroléptico maligno, pacientes que están ahí ya. ¿Ok? Eso es lo peor que podemos llegar a provocar con este tipo de fármacos. Entonces vemos, clozapina. Es el primer fármaco, en este caso, considerado atípico. Debido a que tiene un perfil uso clínico, en este caso mínimos efectos extrapiramidales, ausencia del incremento de la prolactina, eficacia sobre los síntomas negativos, como hace un rato habíamos dicho que los atípicos actúan más frente a los síntomas negativos, y antagoniza, en este caso preferentemente los receptores 5HT2A, en este caso sobre los D2. Su efectividad se encuentra gravemente limitada, sobre todo por sus efectos hemáticos. Entonces eso es lo malo. ¿Qué produce el nivel hematológico? Agranulocitosis. ¿Qué es agranulocitosis? ¿Menor a cuánto? Vamos a ver su conocimiento hematológico. ¿Cuánto es lo normal de glóbulos blancos? De 5.000 Ya, de 5.000 a 10.000.
si nosotros vamos a ver qué es lo normal de 5.000 a 10.000 de glóbulos blancos, tengo toda la fórmula diferenciada, ¿no ven? La fórmula diferenciada va a que tengo segmentados o neutrófilos. ¿Cuánto es el valor normal de los segmentados o neutrófilos? Los neutrófilos 55-65%. Ya, máximo hasta 55%. Ya de 45 a 55%, eso es lo normal, máximo, en porcentual. Pero en valor absoluto, solo de neutrófilos estoy hablando, no de glóbulos blancos en total, para que me entiendan qué es agranulocitosis, ¿ya? Glóbulos blancos normales de 5.000 a 10.000. De ahí vemos la fórmula diferenciada. La fórmula diferenciada va segmentados son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y demás, ¿vale? Estamos hablando de los segmentados, el valor absoluto es de 2.000 a 7.000, ¿ya? De esos neutrófilos totales, o sea, del porcentual saco el absoluto, ¿verdad? Entonces, voy y saco y sé que de 2.000 a 7.000 es normal de neutrófilos. Menor a 2.000 se llama neutropenia. La neutropenia se clasifica en leve, moderada y severa, ¿sí? Leve cuando es de 1.500 a 1.000, moderada de 500 a 1.000 y severa menos a 500. Y agranulocitosis cuando tengo glóbulos blancos menor a 100. ¿Se dan cuenta? 100. Agranulocitosis es cuando tengo glóbulos blancos menor a 100. Si ustedes ven un laboratorio de glóbulos blancos menor a 100, ¿uno se asusta o no? Si lo normal es de 5.000 a 10.000, yo veo esos pacientes, sí, porque yo trato a los pacientes con leucemia. En mi caso, yo no me asusto, pero sé que mi paciente está sometido a quimioterapia, sé que mi paciente tiene leucemia, voy a darle quimioterapia, sé que voy a llegar a provocar agranulocitosis con las dosis altas de quimioterapia que le doy. Pero eso muchas veces no sabe el médico de base o se olvida. ¿Entendido? Entonces, yo necesito saber como hematóloga y ustedes como médicos de base que los antipsicóticos me pueden llegar a provocar agranulocitosis. O sea, uno puede decir, doctora, ¿pero por qué me ha bajado tanto? Bueno, ¿hace cuánto tiempo y cómo está tomando el haloperidol? Y te dicen, no, es que estoy tomando 10 gotas y está todo ahí con sus síntomas extrapiramidales. O sea, ya te das cuenta de los efectos secundarios, ¿sí? Lo mismo pasa con las benzodiazepinas, lo mismo pasa con los anticonvulsivantes, ¿sí? Ácido valproico, carbamazepina, lo mismo. Igual puedes llegar a provocar y a tener agranulocitosis en este tipo de pacientes. ¿Esta agranulocitosis va a ser solamente en la clonazepina o en todos los antipsicóticos típicos y atípicos? Más que todo en los atípicos, pero por uso prolongado y dosis altas, ¿sí? Dosis altas. Si tú ves dosis altas, estás empezando a ver aumento de peso, estás empezando a ver los síntomas extrapiramidales y laboratorialmente ves agranulocitosis. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo vamos a resolver eso? Es un paciente psiquiátrico. Cesa el antipsicótico atípico. Tengo que cambiar. A ver. Cambiar y transfusión de plasma con granulocitosis. En el mundo hasta el día de hoy jamás se transfunde glóbulos blancos. Nunca jamás se transfunden glóbulos blancos. No. ¿Por qué? Porque hay el antígeno de histocompatibilidad, HLA tipo 1 y tipo 2 que pueden generarte alergias. ¿Ve? ¿Cómo entonces voy a hacer que mi paciente vuelva a tener? Porque sé que es esquizofrénico, sé que es bipolar, no puedo quitar el antipsicótico. Entonces, ¿qué fármaco voy a tener que iniciar para estimular la formación de globulitos blancos? ¿Qué les dan a las embarazadas? Pues Ácido fólico. ácido fólico y complejo B, ¿no? Si yo sé que el sulfato ferroso, ¿para qué me sirve?
Para el hierro. ¿Y el hierro dónde está? ¿Pero en cuál? ¿En qué sangre? ¿Qué glóbulo? Rojo. Entonces no quiero yo aumentar glóbulos rojos, quiero aumentar glóbulos blancos. Glóbulos blancos y plaquetas siempre van con ácido fólico y complejo B, porque estimulan la síntesis del DNA, ¿sí? La hematopoiesis. Entonces, ¿qué voy a dar a mi paciente que está tomando haloperidol? Ácido fólico y complejo B. ¿Entendido? Nada de transfusión. Ahora, si nos vamos a hablar de transfundir plasma, ¿qué tiene el plasma? Todo lo que tiene que ver con los factores vitamino K dependientes, ¿no? Los factores de la población. ¿Me va a servir de algo transfundir plasma? No. ¿Me va a servir en algo transfundir leucocitos? No se puede, no, nunca. Doctor, ¿y los crioprecipitados para qué es? Para pacientes que están en sobrecarga y no tienen fibrinógeno. Hipofibrinogénemia. Pacientes que no están coagulando bien por cierto tipo de patologías, yo puedo usar crioprecipitado. No es lo mismo que plasma fresco congelado, no es porque tiene más fibrinógeno. ¿Ya? Ok, ¿hasta aquí está claro? Ya, entonces estamos hablando de la clozapina, un fármaco atípico, antipsicótico, ¿sí? Entonces ya vamos a acabar, muchachos, porque terminamos y hacemos dos casos. Ok. Consecuencias de la hiperprolactinemia. Hace un momento mencionamos función menstrual, en este caso anovulación, amenorrea, menstruación irregular y irreversible. Función sexual, disminución del líbido, disminución del orgasmo, impotencia, mamas, ginecomastia y galactorrea. Esto también se puede ver en los varones, ¿sí? Porque hay también varones esquizofrénicos y también con trastorno bipolar. Igual pasa con el haloperidol, sí o sí puede llegar a pasar con la clorpromazina en dosis altas, ¿ya? ¿Qué más? Huesos, en este caso a nivel óseo, disminución de la densidad ósea por, en este caso, deficiencia oxigénica. Sistema cardiovascular, aterosclerosis. En el caso de comportamiento vemos hostilidad, ansiedad por acción directa y secundaria a hipogonadismo, ¿no? Obviamente porque se contrarregulan el resto de las hormonas y neurotransmisores, entonces hay como una disregulación. ¿Está entendido? Entonces, podemos hablar de hiperprolactinemia en caso de antipsicóticos. Yo puedo tener puedo poner en su examen, uno de los siguientes efectos secundarios de la hiperprolactinemia se presenta más en el grupo de benzodiazepinas, no benzodiazepinas, antipsicóticos directos, antipsicóticos indirectos. ¿Ven? ¿Cuál se presenta más? En los atípicos. Ok. Atípicos, ¿ya? Entonces son los típicos. En los típicos hay más hiperprolactinemia, ¿ya? Típicos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a repasar y vamos a hacer caso, ¿ya? Caso. Sí, pueden traer conmigo. Ya, descansaremos hasta las 6 y luego volvemos para hacer el caso, ¿ya? En caso de intoxicación por clonazepam, por tolerancia, va aumentando su dosis. Y como usted dice, bueno, como ya está en una mala vida, empieza a beber alcohol y esa necesidad que pasó conmigo. La administración de flumazenida, también la flumazenida también tiene flumazenida y también actúa en los receptores alfa 1, hay que, o sea que no hay que administrar noradrenalina. Creo que que cuando te vas a ver la clínica de un paciente es un alcohol y es obeso, está